Vamos a hablar un poco sobre la comunicación afectiva. La comunicación afectiva, como bien dice la palabra, es sobre el afecto. Nosotros como humanos debemos entrar en un punto de reflexión porque tenemos cerrado ese concepto de comunicación. Creemos que nosotros debemos y creemos que una buena comunicación es dar información, darla de manera clara y concreta, pero no siempre es eso, ni imponer leyes, ni nada, porque eso va más allá. Lo que mantiene una buena y sana comunicación es el afecto. No hablo de un afecto eh, muy emocional, porque no siempre debe ser así, hay límites, pero sí un afecto en el que las personas que lo necesiten, las personas que de verdad son indispensables en nuestras vidas y no lo hacemos o lo hacemos muy poco con ellas, hacerlo más seguido, porque eso también es un fruto, eso hace florecer una comunicación, eso hace florecer una relación, eso es lo que lo mantiene estable. Entonces nosotros debemos reflexionar sobre eso, más que todo en ese concepto, saber el significado, saber cómo nos relacionamos con los demás. ¿Lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien? Hay un error de la comunicación que es el chantaje. El chantaje todos lo hemos hecho en la comunicación afectiva. Y asimismo mucha gente, la sociedad se ha reprimido, se ha ensimismado en no querer mostrar mucho de sus sentimientos, de su afecto hacia los demás, porque han resultado heridos, porque han recibido un afecto que no ha sido sincero, un afecto que lo han tomado como un juego. Y por eso se dice ahora en adelante que la gente que demuestra su querer verdadero, sus sentimientos verdaderos, son personas valientes, son personas que lo valen mucho. Son las personas que de verdad son un cambio importante en este mundo y son como los granitos de mostaza. Asimismo, el chantaje hace que nosotros, en esta comunicación afectiva, nosotros manipulemos a las personas por un beneficio, que demostremos un querer, que demostremos un sentimiento que de verdad no sentimos o de pronto no existe y, y así mismo les vendemos a esas personas de que es real y solo los tenemos por un beneficio. Entonces nosotros chantajeamos a las personas de esa manera. También otra manera de chantajearlos es si tú me das yo te doy, de lo contrario no te doy nada. Entonces es una manera que también es de reflexionar. ¿Será que nosotros somos así? ¿Será que está bien hacer eso? Entonces todos en algún momento de nuestra vida hemos practicado ese tipo de chantaje. Por otra parte, yo leí un artículo que hablaba sobre cómo mantener una buena comunicación afectiva para los estudiantes que son del área de la salud, bien sea medicina, odontología, psicología, estudiantes que ya estaban en los últimos semestres, entre séptimo y octavo semestre, les empezaron a inculcar mucho sobre la comunicación asertiva porque ya se iban a acercar a ser profesionales, ya se estaban formando como profesionales. Entonces, de ellos es importante cómo ellos van a comunicarse con sus pacientes, van a demostrarles de verdad una comunicación afectiva que va a ser correcta, que no tengan este punto de vista de como error el chantaje. Entonces, es un punto que nosotros como psicólogos es importante tomarlo en cuenta porque como dije anteriormente, mucha gente lo ha tomado en juego, cree que es mentira, cree que no es en serio, que los sentimientos no valen nada. Y asimismo me arraigo y pongo de referencia el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que habla más que todo de que la gente no se hace por su coeficiente intelectual, sino por su inteligencia emocional. ¿Por qué la inteligencia emocional? Porque esta es más indispensable. Esta es la que nos hace que nosotros nos mantengamos en nuestras profesiones, en que nosotros podamos comunicarnos de una manera más empática. De acuerdo con la lectura, la comunicación no solo es un intercambio de palabras, sino que va más allá. Podemos comunicarnos a partir de un simple gesto sin hacer uso de ellas. También es muy importante el contacto corporal, pero para ello debemos identificar el tipo de relación que se tiene con cada individuo, para así mismo determinar el tipo y la calidad de afectividad que vamos a compartir. En la actualidad y como sociedad estamos cometiendo un gran error, ya que el contacto corporal no es lo más común y cuando lo expresamos se ve raro, ya que cuando mencionamos el contacto corporal pensamos que es la relación íntima que hay entre parejas y no vemos la importancia que hay en un abrazo, en un beso, en una caricia para demostrarle
a los demás lo importante que son para uno y lo mucho que valen, porque una palabra o un discurso no va a reemplazar el afecto de un gesto o de un contacto corporal. También otros errores que utilizamos a comunicarnos, que es no saber escuchar o no poner atención a lo que nos están diciendo. Por otro lado, también cuando nos expresamos decimos las cosas como nosotros lo sintamos y no sin importar cómo se vayan a sentir los demás. También la falta de confianza con nosotros mismos y con los demás. También está la falta de afectividad, de un abrazo, de un beso, de una caricia, de hacerle sentir a los demás lo mucho que valen. También cuando la manera de cómo decimos las cosas, el tono de voz, si lo decimos muy duro, van a pensar que estamos molestos o sí, o que no nos agrada la tal persona o lo que nos están diciendo. En fin, por otro lado, investigando un artículo sobre la comunicación asertiva, podemos concluir que la comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar nuestros sentimientos, ideas u opiniones de manera confianza, disminuyendo un conflicto, o sea, que no haya un conflicto. Investigando en un artículo de una universidad, podemos concluir que la comunicación asertiva es la capacidad que tenemos de comunicarnos y expresar nuestros sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada sin generar conflicto. También permitiendo el respeto hacia los que nos comunican, esperando a sí mismos ser respetados. Por otro lado, la asertividad también implica hacer valer nuestros derechos sin pisotear o menospreciar los derechos de los demás. Asimismo, tener la capacidad de pedir favores o de expresar nuestros sentimientos, sean negativos o sean positivos. Saber decir no sin experimentar el sentido de culpa. Podemos manejar la comunicación asertiva con varias técnicas. Una parte de la lectura, la cual se llama Abiertos al afecto, nos habla sobre cómo el afecto es indispensable para el ejercicio de una vida sana en nuestra vida cotidiana. Nos habla sobre cómo estamos negados al afecto y cómo esto se ha visto muy censurado a lo largo de los años, puesto que nosotros no tenemos esa seguridad para generar ese afecto y para brindárselo a las demás personas con las que nos rodeamos, con las que compartimos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, y muy pocas veces les demostramos estas señales, porque varias veces pensamos que los estamos ayudando, apoyando y que les estamos demostrando todo este afecto, cuando en realidad no es así. No tenemos la plena seguridad y la capacidad de demostrar ese afecto hacia las otras personas, aunque nosotros lo consideremos así. Muchas veces, además de esto, no se tiene contacto ni afecto con otras personas, entonces las personas no lo perciben de esta manera. Adicional a esto, las personas sienten esta inseguridad y como no demuestran afecto en su vida cotidiana, ni a sus padres, ni a sus amigos, ni a sus compañeros, cuando están involucrados en una relación sentimental de pareja, les es mucho más difícil expresar estos sentimientos. Adicional a esto, se ha visto como a lo largo del tiempo hemos querido ver el afecto como una moneda a cambio, como de que yo solamente comparto con los demás y les doy este afecto porque me sirve para algo. Entonces las personas, según la lectura, han aprendido a saber cómo el tiempo pues vale oro y que todo lo que yo aprenda en esta vida me tiene que servir para algo práctico, pero nunca se detienen a pensar en cómo si yo me comunico con las demás personas y les demuestro ese afecto, me puede servir para mi ser interior, para desarrollarme como persona, como no solamente como máquinas, como este intercambio de información constante, sino también cómo yo me siento y cómo se sienten las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, muchas veces nos concentramos en esto. También decía que, por ejemplo, solamente nos basamos en obtener información, en comunicarnos con las otras personas para cosas prácticas o como información, como si fuéramos máquinas para transmitirnos la información de esa manera. Mientras que nunca nos comunicamos por placer, sino solamente lo hacemos por conseguir algo a cambio, por tener éxito, por demostrar nuestro poder, por demostrarle a las demás personas, pero nunca por propio placer o porque sí, simplemente por compartir con las otras personas. Esto es algo que se ha visto muy afectado a lo largo de la historia y pues la invitación es para que las personas puedan representar este afecto, expresarlo, comunicarse con otras personas sin necesidad de obtener algo a cambio, porque también está esta frase que es yo te quiero si eres como yo quiero que seas. Entonces estamos acostumbrados a que yo, por ejemplo, doy afecto, pero si la otra persona actúa de cierta manera conmigo, cuando esto no debería ser así.
Entonces debemos aplicar todo esto y unas preguntas que resaltamos mucho de esta lectura es en donde nos plantea qué tanto afecto le estamos brindando a las personas con las que nos rodeamos, qué tanto afecto le brindamos a nuestros padres, a nuestros compañeros, a nuestros alumnos si somos docentes, a nuestros novios, nuestras parejas. Entonces es eso, que las personas no se queden solamente en la comunicación para intercambiar información práctica para sus vidas, sino también para enriquecerse como personas. Ya en cuanto a la comunicación asertiva, se investigó un artículo el cual habla sobre que la comunicación asertiva también es indispensable para nuestra vida cotidiana, ya que es una forma de expresar nuestros pensamientos y nuestras ideas a otras personas sin hacerles daño. Es una forma honesta, directa, confortable de hablarle a las demás personas para saber cómo llegarle a estas personas con las que nos estamos comunicando. Se rige principalmente por el principio de no dañar a nadie más, en donde se encuentran diferentes técnicas y diferentes estrategias para poder comunicarnos con las otras personas y que siempre tengamos una comunicación asertiva, ya sea en nuestros diferentes roles, en la vida cotidiana, en nuestras profesiones, para que así las personas se beneficien igual que nosotros. Por ejemplo, unos beneficios de la comunicación asertiva es que las personas se sienten con una autoestima mucho mejor, ya que sienten que pues la persona a la que se están dirigiendo o la persona que les habla, pues les habla en un buen tono y siempre les hace entender como que las cosas no siempre son tan malas y es una mala noticia. Entonces las personas tienen mayor autoestima, se ve un mayor respeto en las comunicaciones, las relaciones de las personas mejoran, se disminuye la agresividad. Y todo esto se ha desarrollado en las diferentes profesiones. Por ejemplo, en el artículo se veía que en las empresas están tratando de desarrollar esta comunicación asertiva para que así no hayan tantos conflictos. Igual en la vida cotidiana, si aplicáramos más la comunicación asertiva en nuestra vida cotidiana, veríamos cómo muchos de nuestros problemas se solucionan, porque muchas veces no sabemos cómo decir las cosas y cómo expresarlas hacia los demás, y por eso es que generamos errores en la comunicación. Entonces nosotras vemos el error en que el afecto, por un lado, de que no se puede pues hacer a un lado ese afecto, omitir esto y solamente hacerlo por nuestro beneficio. Y otro error en cuanto a la comunicación asertiva, ya que consideramos que es algo que hace falta mucho en nuestros días. Entonces, esto tiene que ser algo que nos ayude mucho. Y por ejemplo, unas técnicas que se veían es que una de ellas se llama disco rayado y es prácticamente como esta repetición hasta que lo que estamos pidiendo para también proteger nuestros derechos, porque también para eso se utiliza la comunicación asertiva, sea aceptado o lo que estamos rechazando, pues finalmente así lo tome la persona que nos lo está pidiendo, que lo está considerando. Y otra técnica de las formas de decir que no, que una de ellas es rechazar pues la propuesta que tengamos o lo que sea y después de eso presentar nuestras razones y nuestra posición frente a por qué estamos diciendo que no. Ya en otro artículo que se revisó, se vio que la comunicación asertiva es muy buena en cuanto a la educación. Se está implementando y se está ayudando a los docentes para que la implementen y conozcan mucho más de esta comunicación asertiva que deben tener estos profesionales, la cual mejora la interacción entre la relación de alumno y docente. Esto según la UNESCO, ya que pues la comunicación asertiva nos beneficia un montón y adicional a esto se demostró en los estudios que si se tiene una comunicación asertiva en esta relación docente-alumno, pues el aprendizaje va a mejorar en gran medida y las relaciones también, ya así sea en cuanto a los docentes y los alumnos, pero también se ve mejorar las relaciones entre los estudiantes, porque muchas veces vemos que los niños también tienen muchos toques y agresividad en las instituciones educativas, pero si esto se logra implementar y los niños aprenden esto desde pequeños con valores y pues técnicas de aprendizaje, se puede ver que se van a formar personas que van a estar muy capacitadas en comunicación asertiva y saber cómo comunicarse con las demás personas.